Hola, ¿qué tal? Esto es Semana. Nos encontramos con Luz María Echeverry Lara, quien ha llegado esta semana para hablar del caso de su mamá, Gloria Lara de Echeverry. Pues asegura que en este tiempo que ha pasado durante el gobierno de Gustavo Petro han existido algunas confusiones que han afectado el relato que se ha dado desde el Estado colombiano y desde el gobierno sobre el caso de su mamá. Luz María, bienvenida a Semana, gracias por estar acá. Hola Juliana, muchas gracias, es un placer estar aquí. Bueno, comencemos preguntándole, el caso de su mamá sigue sin resolverse del todo. En su momento hubo un pedido de perdón por parte del Estado, pero ustedes como víctimas siguen esperando respuestas. ¿Por qué? Bueno, lo que ha pasado, Juliana, es que el caso de mi mamá prescribió y quedó en total impunidad. Y por eso nosotros nos vimos en la situación de acudir a instancias internacionales, en este caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para presentar el caso de mi mamá porque había quedado en impunidad, pese a que había una condena por parte del Estado hacia estas personas, pero esa condena no se hizo efectiva porque el caso prescribió estando en la Corte Suprema de Justicia. Entonces es cuando nosotros tomamos la decisión de llevar esto a instancias internacionales y este caso fue acogido por la Corte Interamericana, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dado eso, entonces tomamos la decisión de llegar a un acuerdo con el Estado colombiano. Esto fue en el año 22, o sea, en el 2022, y justo en ese momento se estaba posesionando el señor Gustavo Petro como presidente y ha sido muy difícil para nosotros llegar a un acuerdo con el actual gobierno. Es más, no solamente difícil, sino nos han torpedeado de muchas maneras pues estos avances y el acuerdo como tal. Hasta tal punto que, pues que nos hemos visto en la situación de salir a hablar del caso otra vez por estas circunstancias. Hablemos de los años. Han pasado 4 años desde ese 2022 en el que se decide que se va a tener un acuerdo con el Estado colombiano, pero hay hechos que han sido una regresión. Y vamos a hablar primero del caso de Suecia en diciembre, cuando el presidente Gustavo Petro dice que supuestamente el asesinato de su mamá habría sido culpa de un familiar y no de los que están señalados por este caso, que es el M-19. Y después de esto incluso ustedes ponen una tutela y el Consejo de Estado les da la razón y el presidente tiene que rectificarse de esas declaraciones. Pero en esas declaraciones, en esa rectificación, él aseguró que a pesar de la familia, que no quiso decir eso, pero que su amigo Enan Lora también, que a pesar de él. Cuénteme usted cómo ha recibido estas declaraciones en las que el propio presidente de la República dice algo diferente a lo que se había construido con el Estado durante años para que ustedes como víctimas tuvieran la verdad y la reparación. Exactamente, entonces se hace un evento público en el cual acude el ministro de Justicia y los integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos asistieron a ese evento y fue un evento muy bonito en el que pensábamos que finalmente íbamos a lograr algo de la reparación y de la verdad, que es el objetivo de este proceso en el que estamos haciendo este acuerdo amistoso con el Estado, pero realmente cuando el presidente viaja a Suecia, hace unas declaraciones diciendo que los implicados o los causantes del secuestro y del asesinato de mi mamá habían sido un familiar. Esto para nosotros fue muy duro, muy desconcertante. Después de haber hecho el evento con el ministro de Justicia, el presidente no asistió, pero sí asistió el ministro Osuna, que dio unas palabras muy bonitas y muy favorables para aquellas personas que las quieran escuchar. Eso aparece en el canal de YouTube, que está bajo el nombre Gloria Lara de Echeverry. Ahí pueden encontrar la información, está todo el evento grabado y fue un evento muy bonito, y después sale el presidente a dar estas declaraciones. Quedamos
totalmente desconcertados, pero además para nosotros fue ponernos otra vez en un lugar muy incómodo, más implicando, diciendo que había sido un familiar el causante del secuestro y asesinato de mi mamá. Es en este evento en el que el presidente lo que hace es entregar un certificado a las personas que habían sido señaladas por este caso y que habían sido condenadas ya. Sí, eso es otro evento diferente porque este evento, digamos, fue parte del acuerdo que hicimos con el gobierno en el que ellos reconocieron su responsabilidad por dejar impune el caso de mi mamá. Posteriormente vienen las declaraciones del presidente diciendo que eso fue alguien de la familia, que volvemos a que esto nos desconcierta, y posteriormente en diciembre, cuando se pensaba hacer un evento para mi mamá en el barrio Gloria Lara, en el cual queríamos como parte de la reparación y hacerle un homenaje a ella y poner una placa en el barrio Gloria Lara, que fue un barrio que ella gestó por autoconstrucción y que pusieron Gloria Lara en homenaje a ella, y la respuesta, digamos, del Estado fue que no había dinero para colocar una placa. Pero qué casualidad que ese mismo día el Estado colombiano, de mano de Presidencia y de la Cancillería, hizo un evento para resarcir el nombre de estas personas, entregándoles un certificado, pidiéndoles perdón a estos sindicados. Que son amigos del presidente. El gobierno hace un evento para pedirle perdón a los amigos del presidente que son señalados como victimarios del caso de su mamá, en el que usted es víctima como hija. Exactamente. Entonces, lo que ha querido hacer este gobierno es establecer o manejar dos narrativas. Una en la que por un lado nos piden perdón a nosotros por dejar este caso en la impunidad, pero por el otro lado le están pidiendo perdón a las personas que son sindicadas y condenadas por la justicia. Entonces hay que aclarar aquí, Juliana, que es que ni Presidencia ni Cancillería tienen potestad judicial para estar haciendo, digamos, este tipo de actos de reivindicación del nombre de estas personas. No existe la potestad. Ellos tienen un certificado que les dieron como víctimas, pero es que las víctimas reales de este caso somos la familia. Entonces, no son ellos. Entonces, este gobierno ha querido estar manejando dos narrativas y pues eso es incoherente. ¿Se ha sentido revictimizada por el gobierno de Gustavo Petro? Por supuesto que nos hemos sentido revictimizados. Ha sido muy doloroso para la familia que otra vez el Estado, en vez de darnos la mano y de ayudar a una funcionaria que era funcionaria del Estado, y que no solamente era cualquier funcionaria, fue una mujer que dedicó su vida a ayudar a las personas menos favorecidas y que hizo mucha labor social, de la mano del Estado también, pero también de la mano de las comunidades y de la acción comunal. Entonces, es muy doloroso para nosotros que pese al trabajo, al gran trabajo que hizo mi mamá, se sigan presentando estas circunstancias en la cual no la reconocen a ella como víctima, y por todo lo contrario están dándole ese estatus a quienes fueron condenados por el Tribunal Nacional como los autores intelectuales y materiales del caso del secuestro y asesinato de mi mamá. Hablemos un poco de la rectificación que tuvo que hacer el presidente Gustavo Petro, y es que cuando él en este evento público asegura que el asesinato de Gloria Lara habría sido responsabilidad de un familiar y no de quienes habían sido señalados de este caso, pues la familia pone una tutela y el presidente tiene que rectificarse. ¿Ustedes como familia quedaron a gusto con las palabras que el presidente utilizó para rectificarse? No, para nada. Él simplemente dice que no quiso hacerle daño a la familia, que esas no fueron sus intenciones, pero otra vez vuelve y habla de su gran amistad con uno de los secuestradores, que es el señor Hernán Lora, que fue amigo del presidente durante toda su infancia y juventud, y que también estaba vinculado al M-19. Este personaje, Hernán Lora, participó en el secuestro de mi mamá, pero además murió
por parte del DAS cuando estaban rescatando a otra persona secuestrada. Entonces era una persona como estos guerrillas de los 80 que se dedicaban a secuestrar y pues ahí está obviamente el M-19 y los amigos del presidente. En Alora justamente, y lo que hace el presidente, pues recordemos, es pedir un perdón en nombre del Estado por parte de sus amigos. Yo quiero preguntarle un poco por ese tema del M-19, porque en el gobierno hay funcionarios que hicieron parte de este grupo, y no solamente el presidente de la República, y son quienes tienen responsabilidades, por ejemplo, de cuidar a personas amenazadas, que tienen responsabilidades de inteligencia. Usted, como víctima de este grupo, ¿qué siente al ver que en el Estado colombiano están sentadas las personas que de alguna forma o pudieron tener que ver o por lo menos conocieron a los responsables de la muerte de su mamá? Pues eso es otro agravante adicional. Realmente estamos en manos de personas inescrupulosas que han cometido diversos crímenes y que claramente no deberían estar manejando situaciones que pueden comprometer la seguridad de otras personas. Y aquí voy yo a algo que alguien me había dicho que me parece significativo, y es que uno nunca es ni un ex asesino ni un ex secuestrador. El que es asesino ya mató, el que secuestró ya secuestró. Eso no es que haya ex, no, es que ahora yo ya estoy en la legalidad, entonces ya lo que hice en el pasado no importa. El que mató sigue siendo un asesino y el que secuestró sigue siendo un secuestrador. Y pues ahí tenemos en el Estado varias personas que han cometido estos crímenes atroces. Como el de su mamá, que fue secuestrada y meses después fue asesinada. Exactamente. Quiero preguntarle un poco sobre las conversaciones con estas personas. En todo este tiempo que ha pasado, estamos hablando de un crimen del 82, ¿ellos se han acercado a usted o usted se ha acercado a ellos para intentar hablar de este caso, esclarecer lo que sucedió? No como tal. La información que yo tengo sobre estas personas se basa exclusivamente en el expediente. Es decir, el libro que yo escribí, que se llama Gloria Lara, La Flor de la Esperanza, compila todo el expediente, que fueron 20 cuadernos de 20 años de proceso, el tiempo que duró el caso en la rama judicial, hasta que, estando en la Corte Suprema de Justicia con el magistrado Jorge Aníbal Gómez Gallego, lo dejó prescribir, pese a tener 2 condenas en pie. Entonces el magistrado, en vez de dejar en pie la condena, muy curiosamente lo que hace es dejar prescribir todo el proceso, que estos individuos interpusieron un recurso de casación. Entonces, todo un proceso de 20 años prescribe por un recurso de casación. Y yo quiero dejar muy en claro que estas personas, que se llaman Emperatriz Santander, Hernando Franco, Miguel Gamboa, Miguel Ángel Vargas alias Petete, son los autores intelectuales del crimen de mi mamá. Y aunque ellos vivan en el exterior y sigan diciendo que son inocentes, pues el expediente dice todo lo contrario, y ahí en el expediente salen todas las confesiones en las que narran con lujo de detalles cómo cometieron todo el crimen. Entonces, las personas que todavía tengan dudas referente de quiénes cometieron el crimen, los invito a que lean el libro. Ahora se puede descargar gratuitamente por Google, para que lean el libro y lean las confesiones y tengan conocimiento directo de qué fue lo que ellos hicieron y qué fue lo que ellos hicieron también. Y esas personas son las que recibieron el certificado por parte del presidente, por parte de la Cancillería, en el que el gobierno les pide perdón después de que su caso en la Corte se cayera por vencimiento de términos. Exactamente, pero no solamente a ellos, imagínate que también las familias de ellos recibieron ese certificado también como víctimas, y también como el Estado pidiéndole perdón a sus familias. Entonces
el gobierno de Gustavo Petro quiere manejar dos narrativas diferentes y obviamente obstaculizarnos a nosotros todo este proceso en el que estamos, digamos, haciendo con el Estado, y que el garante de ese proceso es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero desafortunadamente nos han torpedeado una y otra vez. No hemos tenido, pensábamos hacer ese homenaje de la placa en el barrio, no nos lo aceptaron. Pensábamos hacer algo en términos de la verdad, tampoco se ha podido, y lo que hemos recibido por parte de este gobierno pues ha sido revictimización y poner a estas personas en otro lugar que no es el lugar que les corresponde. Ellos son responsables y precisamente por eso es que nosotros estamos en este proceso. Luz María, han pasado más de 40 años desde el crimen de su mamá. Usted lleva 44 años de lucha aproximadamente intentando que se sepa la verdad que ustedes cuentan como familia. Y en este periodo pasaron muchos gobiernos. ¿En algún momento con algún otro gobierno había sentido esa sensación de que se crea confusión desde la Casa de Nariño, o esto es algo que solamente le ha ocurrido con el gobierno Petro? No, esto solamente nos ha ocurrido con el gobierno de Petro, y pues es claro, ¿me entiendes? El presidente estuvo vinculado al M-19, pues es claro que él quiera, digamos, favorecer a sus amigos, ¿no? Y eso es muy diciente también pues del tipo de presidente que tenemos en la actualidad, que busca salirse de la ley para favorecer a quienes precisamente han actuado de forma reprochable y durante tantos años. Entonces, pues es otra... nosotros el acuerdo es porque el gobierno dejó prescribir el caso de mi mamá, y ahora seguimos en esta lucha contra el mismo Estado, es decir, contra las personas que se supone deberían restablecernos a nosotros, digamos, la justicia que nunca hemos tenido. Son los mismos que sentimos que en este momento nos están revictimizando y pues están impidiendo que este acuerdo llegue a un feliz término. La inoperancia del Estado ha hecho que ustedes estén revictimizados, pero en todo este tiempo hubo un avance, un cambio, y es que cuando este tema llega a la Comisión Interamericana se comienza a hablar de feminicidio, porque cuando esto ocurrió en el 82, pues este término no estaba dentro del ordenamiento legal. Quiero preguntarle un poco para ustedes como familia, ¿qué significa que se hable de un feminicidio en este caso? Y esto que puede representar a futuro, porque estamos hablando de un caso que ya está en estrados internacionales. Exactamente, entonces es importantísimo. En el momento en el que se cometió el caso contra mi mamá no existía esta figura de feminicidio, y por lo tanto se trató como un caso pues que simplemente es ordinario, que se lleva a la justicia. Pero el caso de mi mamá sí revierte revierte todos los puntos que lo pueden catalogar como un feminicidio, es decir, contra una mujer indefensa, donde se degradaron durante el crimen todos y se vulneraron todos sus derechos humanos, y que quedó en la impunidad. Entonces es un homicidio agravado, horrible, del cual desafortunadamente muchas personas han sido víctimas del secuestro en este país, y tenemos que plantarle la cara a la impunidad en estos temas. Luz María, ¿usted siente que todo ese proceso y especialmente lo que pasa en los últimos 4 años ha hecho que su dolor sea más fuerte? Sí. Sí, porque yo escribí precisamente un libro a partir de la impunidad de este proceso, y ver que, digamos, todo ese trabajo que yo hice ha quedado a un lado, o ha quedado diezmado por las declaraciones y por la irresponsabilidad del actual presidente frente a sus declaraciones, pues claro que me siento revictimizada, y ha sido un golpe, otro golpe adicional para la familia, que ya nos han dado varios. En los estrados colombianos este caso ya prescribió, pero está en estrados internacionales. En este momento, Luz María, ustedes como familia, ¿qué están esperando? ¿Qué están pidiendo? Hagamos una lista de esas cosas que usted considera deben suceder en los próximos meses, años, en el caso de su mamá.
Pues mira, nosotros lo que queremos es primero que se sepa la verdad. Como decimos, se han venido manejando dos versiones. Una que favorece a los asesinos, que es la que maneja el señor presidente y algunos periodistas como el señor Daniel Coronel, que no entiendo cuál sea también su vínculo o su motivo para seguir defendiendo a estas personas. Obviamente también algunas personas vinculadas al nuevo liberalismo, como los Arboleda Ripoll, el mismo abogado defensor Alejandro Hernández, que también los ha seguido defendiendo pues a capa de espada. Entiendo que ese es su trabajo, pero pues él se apoya, digamos, en periodistas como Coronel o en otras personas que se encargan de desinformar. Y algo que nos ha molestado mucho también por parte de este periodismo amarillista es que el señor Coronel utiliza el nombre de mi mamá y las imágenes horribles de ella cuando le estaban vulnerando sus derechos con una metralleta apuntándole aquí a la 100, y esas son las imágenes que él sigue reproduciendo para que en sus videos para defender a estas personas. A nosotros ese grado de amarillismo de la prensa, que lo hemos visto desde el primer momento, con el bogotano cuando publicaban esas imágenes horribles de mi mamá y también las imágenes de su cuerpo yacido en un charco de sangre después de que le pegaron el último tiro. Para nosotros todo el manejo de prensa ha sido súper amarillista y eso también nos ha dolido muchísimo, y ver cómo este tipo de periodistas sin ética y sin escrúpulos siguen revictimizándonos también a nosotros y a mi mamá, que siguen presentando esas fotos horribles de ella para supuestamente limpiar su nombre o para revictimizar a mi mamá y a nosotros. Nos ha parecido realmente tenaz. Usted mencionaba que hay muchos intereses que hacen parte de este caso y quiero preguntarle específicamente por qué considera que hay tantos intereses. Usted acaba de mencionar muchos nombres, apellidos importantes en la política colombiana. ¿Por qué hay tanto interés alrededor de este caso y qué ha dificultado que se esclarezca a cabalidad? El caso de mi mamá fue muy importante, primero por la persona que ella era. O sea, esto no se trata solamente de una señora X que secuestraron y asesinaron. Se trata de una líder social que estaba trabajando por el pueblo de Colombia y sobre todo para sacar a las personas que viven de escasos recursos y que viven en circunstancias muy complejas. Y a través de todo ese movimiento de acción comunal empezaron a lograr objetivos reales como construcciones de escuelas, de puentes, de cooperativas. En fin, fue mucho el trabajo en todo el país que hizo mi mamá, y entonces estas personas que están llenas de odio y que se han, digamos, apoyado en la lucha de clases, veían con malos ojos que una persona estuviera ayudando a estas personas menos favorecidas. Entonces mi mamá se vuelve un blanco para esta gente insidiosa, esta gente que vive de generar odio. Y entonces se vinculan varios grupos de izquierda. Nosotros pensamos que realmente el secuestro de mi mamá, participó el Partido del Trabajo, participó la Democracia Popular. Esta Democracia Popular estaban afiliados al nuevo liberalismo, y ahí es cuando aparece Galán a ayudarlos, a apoyarlos, a defenderlos. También aparecen pues otras personas. Entonces ha sido muy complejo para nosotros pues luchar con toda esta digamos intriga a nivel política, donde se manejan que tú me haces un favor y que yo te hago otro, y entonces todo esto corrompió el sistema judicial hasta que finalmente logran la prescripción, que pues claramente ese era el objetivo. Usted ya mencionó varias veces al nuevo liberalismo y habló de Luis Carlos Galán. ¿Ha hablado con la familia Galán en años recientes? ¿Ha hablado con los hijos de Galán para saber qué información se pueden tener? No, yo no he hablado con los hijos de Galán. La información que tengo
de Galán son las propias palabras de ellos diciendo que Galán es la persona que los está ayudando y apoyando. Ellos escribieron un libro que fue el motivo por el cual yo también escribí mi libro, que se llama Mártires del Rumor, y ahí en una y otra vez hablan del señor Luis Carlos Galán como esa pieza clave que los está ayudando a defender. Ahora, yo no tengo nada contra los hijos de Galán, yo estoy hablando de su señor padre y de las acciones que él tomó respecto de este caso. Desconozco si él pensaba que eran inocentes o desconozco cuáles eran los motivos por los cuales el señor Luis Carlos Galán se tomó tan a pecho la defensa de estas personas. Incluso les consiguió el abogado Alejandro Hernández, y sé que sus grandes amigos, los magistrados Arboleda Ripoll, también tuvieron que ver para obstaculizar el proceso en las instancias judiciales. Yo quiero cerrar esa conversación y preguntándole un tema más personal. Usted es una persona muy espiritual. Sí. En todo este proceso espiritual que usted ha vivido, ¿ha recibido algún mensaje de su mamá sobre este caso? ¿Le ha dicho algo para que siga luchando? Pues mira, es muy curioso porque cuando yo empecé a hacer este libro, ahí sí que sentí la presencia de mi mamá y se me dieron muchas entrevistas, se me dio la información, me llegaban personas a decirme cosas que yo ni siquiera estaba esperando. Prácticamente yo digo que hice ese libro de la mano de mi mamá y de la ayuda celestial. Y yo digo que es ella y lo que me sigue manteniendo aquí, porque yo creo que todo Colombia le debe a una persona como Gloria Lara, que trabajó tanto, le deben que se haga memoria y justicia a lo que pasó con ella. Entonces, eso es lo que me mantiene aquí. No queremos que se siga desinformando, no queremos que las personas que fueron condenadas sigan diciendo que no son y sigan generando confusión. A todas esas personas que los han escuchado, e incluso al mismo Daniel Coronel, lo invito a que lea mi libro, lo invito a que vea el expediente, lo invito a que lea las confesiones de ellos narrando cómo hicieron el crimen, ¿vale? Entonces aquí ya estamos aburridos de la desinformación, y lo que realmente queremos es que se sepa la verdad en este caso. Luz María, pues gracias por ese testimonio, por venir esta semana. Esperamos que siga luchando y que este caso pues esclarezca para todas las partes. Y a ustedes los invitamos a seguir conectados con semana.com para más información.